Buenos días, muchas gracias, licenciado Nayeli. Que tengan ustedes un muy buen día. Hoy tenemos un tema muy interesante. Les prometemos que nos acompañen y al final les vamos a tener un regalo para que ustedes puedan comunicar esto en su organización, el blindaje en el padrón de importadores. Yo quiero decirles que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie el viento. Y el líder arregla las velas y navega. Así que, colegas líderes, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Este año 2022 nos encontramos con sorpresas, con cambios fiscales, como cada año suele suceder. Uno de los cambios más importantes dentro de nuestra perspectiva laboral es que al entrar este nuevo año 2022, nos estamos dando cuenta que la disrupción, ¿qué es la disrupción? Son cambios bruscos y abruptos que van sucediendo en nuestra vida. La tecnología de la información es una de las principales prioridades y el que tengamos la capacidad de ser fuertes en medio de tanta situación mundial, nacional y personal, nos va a dar una fortaleza. Esa fortaleza o esa resiliencia que hoy en día escuchamos con tanta frecuencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues es dentro de la física es la capacidad que tiene un elemento para sufrir un agente agresor y volver a su estado natural. Esto los ingenieros lo viven cuando funden el acero. Funden el acero para provocar alguna pieza y llega a fundirse y literalmente convertirse en líquido. Después se convierte en una puerta de un auto. Esa fortaleza y esa resiliencia es parte fundamental de esta nueva normalidad. Nuestra nueva normalidad, entonces, es la disrupción y también la resiliencia. Nosotros, para nuestras empresas, debemos tener y formalizarnos para construir una ejecución sostenible de nuestras actividades, de la cadena de suministro, de la cadena de valor. Y así vamos a colaborar con nuestras organizaciones a construir un crecimiento del negocio en el cual trabajamos. Dicho esto, vamos a comenzar nuestra presentación del padrón de importadores. ¿Qué es el padrón de importadores? Cada año escuchamos que el padrón de importadores, pero ¿qué es el padrón de importadores? Vamos a darle la perspectiva legal que nosotros nos encontramos dentro de nuestra legislación. El padrón de importadores es el Registro Nacional de Importadores de México. Cualquiera que pretenda importar mercancía al país debe de estar inscrito, ya sea como persona o física moral, ante el sistema de administración tributaria. Este concepto lo encuentran ustedes en el artículo 180 del reglamento de la ley aduanera y la regla 1.32 de comercio exterior. ¿Cuál es la finalidad de este padrón? Que el SAT tiene el control sobre el comercio exterior, sobre el comportamiento de nuestras empresas en nuestras importaciones y exportaciones. Para todas las empresas se requiere contar con un padrón, ¿no? Nos encontramos diversas excepciones en nuestra legislación, como puede ser los menajes de casa, pueden ser las valijas diplomáticas, los artículos médicos cuando son utilizados por alguna persona, la paquetería, en fin, toda esta diversidad lo pueden ustedes checar en una regla, en la regla 131 de comercio exterior.
Entonces, tenemos ya claridad en nuestros conceptos, en una forma objetiva, y vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Qué tipo de padrones tenemos? Bueno, tenemos los mencionados en el anexo 10A, en el anexo 10B. ¿Cuáles son los padrones de importadores sectoriales específicos? Ustedes lo pueden leer en el anexo 10A, pero son productos químicos, radioactivos y nucleares, precursores químicos y químicos esenciales, armas de fuego y sus partes, explosivos y material relacionado con explosivos, sustancias químicas, armas, máquinas y aparatos para la fabricación y control de armas, cigarros, calzado, textil y confecciones. Tenemos el alcohol etílico, los hidrocarburos, el sector automotriz y, producto siderúrgico, producto automotriz. De esta forma, podemos entender que hay un contexto en el cual se encuentra claramente mencionado y en el anexo 10. Hay un procedimiento, tienes que acudir a un diario oficial en donde están publicadas las fracciones arancelarias correspondiente a cada sector. También tenemos en el anexo 10 el padrón de exportadores sectorial. Pocas veces hablamos de ello, pero hoy en día las empresas están buscando posibilidades de hacer negocio y de repente se dan cuenta que están suspendidos en su padrón de exportadores sectorial. ¿Qué puedes encontrar en este anexo 10? Bueno, puedes encontrar alcohol, alcohol desnaturalizado, cerveza, tequila, vinos, licores, cigarros, bebidas energizantes, oro, plata, cobre, plástico, caucho, madera, vidrio, hierros y acero y aluminio. Entonces, de esa manera ya tenemos una claridad de nuestros padrones. Vamos a pasar a algo que pocas veces es leído y analizado en un contexto de conservar nuestro trabajo cumpliendo con la legalidad que marca la ley. Tenemos la regla 133, que son las causales de suspensión de importadores. En muchas ocasiones tratamos de comunicar en nuestras organizaciones la importancia de conservar el registro, la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales. Dentro de estas 46 causales de suspensión, tenemos algunas que le afectan a nuestra empresa y también en el Código Fiscal de la Federación encontramos algunas causales de suspensión. ¿Qué es lo que podemos hacer para blindar nuestra operación? Hacer un cumplimiento, que te conviertas en un oficial de cumplimiento y comuniques a las diferentes áreas de tu empresa la importancia del cumplimiento de cada una de las actividades. Tú vas con el departamento de finanzas, el departamento legal y jurídico, el área de comercio exterior y el área de producción. ¿Pero qué tiene que ver el área de producción en la conservación del padrón de importadores? Les prometemos que al final les vamos a obsequiar algo para que ustedes puedan transmitir a sus organizaciones la implementación de la revisión de cada una de estas causales a través de un compliance. Es decir, tú te vas a convertir en un oficial de cumplimiento para la conservación del padrón de importadores y también serás el responsable de comunicar a las diferentes áreas de tu empresa cuáles son estas causales y las medidas en las que deben de tener un especial cuidado. Siguiente. Tenemos
una serie de causales corporativas. Para que no estés leyendo la regla 1, 3, 3 y leas el 1, el 2 y el 3, te vamos a mostrar en una forma gráfica cuáles son esas causales. No contar con la e-firma, pero ¿puede pasar esto en mi empresa? Déjenme les cuento una experiencia vivida a final del año 2021. Una empresa nos llama para decir que no cuenta con la e-firma. Y justamente a mitad del año y con la pandemia, esta empresa está en Aguascalientes, no había citas, no podían pagar impuestos, y a mí me preguntaban, oye, ¿pero qué puede suceder si no tengo la firma y la gestiono hasta el siguiente año? Y yo le decía, bueno, tú tienes padrón de importadores y tienes un padrón sectorial. Te van a suspender de ambos. Y en el momento en que te suspendan de ambos, pues vas a tener que reincorporarlo. Y hoy día hay empresas que se han tardado hasta 2 o 3 meses en reincorporar su padrón de importadores. El buzón tributario. También hemos vivido casos que la contadora se retira de la empresa y estaba registrado en el buzón un correo electrónico. Al no estar esta persona, la nueva que llega, no le dieron y justamente ese día le mandan una notificación que no fue atendida. De esta forma nos damos cuenta que es una posibilidad que sí puede presentarse. Por desaparición del registro federal en caso de cancelación, fusión o exención. Tenemos casos en que una empresa se fusiona con otra, tenemos casos en que una empresa cambia de razón social, sigue siendo la misma, porque dentro del protocolo de su organización del acta constitutiva es la misma empresa y van teniendo estos diferentes cambios por alguna razón específica, porque incrementan su capital social, porque tienen nuevos socios extranjeros. Entonces, es importante reportar la fusión y la decisión. Cuando se acaba, no es de borrón y cuenta nueva. No, el SAT te va a perseguir a tu empresa todo el tiempo hasta que no regularices. Cambios de domicilio. Hay empresas que en un lugar donde muchos hemos visto que hay bodegas de un lado, bodegas del otro, y son corporativos que se dedican a rentar estos almacenes. Y a veces se cambian al de al lado. En Querétaro yo viví que se cambiaron al de al lado y dijeron, pues estamos en el mismo lugar. Hoy en día, uno de los aspectos más importantes es la tecnología de la información desarrollada para los controles que tiene el SAT. Muchos de ustedes son muy jóvenes, algunos nos ha tocado vivir esa transición de ir integrando diversas actividades en tecnología de la información. Nos ha tocado vivir desde hacer un pedimento hasta hoy día que pues puedes pagar con una línea de captura, como cualquier multa, y entonces la tecnología de la información la hemos vivido desde hace algunos años en el SAT. Recuerdo muy bien que una gran empresa de tecnología de la información vino específicamente, no fue en este sexenio, fue en el anterior, a ver la implementación de esta tecnología de la información que hoy estamos viviendo. Hoy la tecnología de la información ha tenido un desarrollo increíble. Quiero decirles algo que yo viví, hará unos 5 o 6 años, yo veía un anuncio de una cadena comercial, lo vi en Estados Unidos, en donde tú entrabas a esa cadena comercial que empieza con W y virtualmente ingresabas al supermercado. Tú ibas seleccionando cada uno de los artículos que deseabas comprar y al final no era el mismo término, pero lo ponías en tu carrito, pagabas y te lo entregaban a domicilio. Eso que fue una visión o una proyección hace algunos años, cada vez lo estamos viendo en nuestro entorno. Hoy día tú puedes comprar tu súper y lo vas a recoger y algunos otros te lo entregan a domicilio. La entrega de los artículos que compras al inicio de la pandemia se tardaban una semana, 2 semanas y a veces ni te llegaban. Y luego te llegaban equivocados y decías que no era el que habías comprado
y te mandaban el nuevo y se tardaban en recogerlo. Hoy día no. Hoy día todo se entiende que se maneja en un proceso tan automático que, para que tengas una idea, el SAT tiene el control de tus operaciones de comercio exterior, de tu padrón de importadores, de cuántas operaciones haces, de qué productos, de qué países de origen, hasta dónde lo vendes. Entonces, nos estamos dando cuenta que ese control que hablamos, pues cuando tú cambias de domicilio, el SAT se da cuenta así. Antes se tardaban meses. Hoy, en cuestión de horas, si no lo reportas y lo detecta el SAT, proceden a la suspensión del padrón de importadores, con todas las consecuencias que ya mencionamos. Contribuyente o domicilio no localizado o inexistente. Si tú estás en un lugar, en una plaza comercial, bueno, es conveniente que tengas una identificación de tu empresa. Nos sucedió en una ocasión que en una plaza comercial hay una empresa de retail muy grande, pero no tiene número. Es una plaza comercial donde tú entras al estacionamiento y hay una gasolinera y hay otro negocio que vende pollos, otro que vende pizzas, otro que vende, es un retail. Cuando llega el SAT a revisar a esta empresa, resulta que el visitador no encuentra ni número y entonces lo reporta como no localizado. Y entonces Carlos Patiño, que es nuestro experto en atender este tipo de situaciones, se mueve y de repente llega al SAT y se da cuenta que el visitador no encontró cómo localizar esta empresa porque no tenía número. Y entonces gestiona que lo vuelvan a visitar y entonces le dice a la gente, bueno, aquí a la entrada, en tu puerta, muy visible, por favor coloca el número para que te puedan localizar, te van a visitar de nuevo y le van a reportar a la aduana que ya estás localizado, porque tú tienes diversas formas en que te puede dar por no localizado. Uno de ellos es en una visita de domicilio y otro de ellos es, también hay periódicamente actividades para hacerlo vía aduana. Entonces, hasta que no reportaron a la aduana que esta empresa sí estaba localizada, pudo importar. Y siendo muy rápido, esto fue en el transcurso de una semana, pero esta empresa tenía contenedores, cajas tráiler por cruzar. Entonces, muy importante que tu contador sepa, el que haga estos movimientos, y te constate que la visita está actualizada, la visita del SAT, cuando cambies de domicilio. Esto tiene que ser un movimiento esencial. Tienes procesos penales a particulares por delitos en materia de propiedad industrial. Ya tuvimos un curso, entonces ustedes ya saben que es muy importante cuando tú tienes la importación de un producto o deseas comprar alguna marca, como ahorita tenemos por ahí unas bolsas de Europa, que están buscando tener los derechos de propiedad industrial e intelectual. Oponerse al ejercicio de las facultades de comprobación. En el anterior curso mencionaba Carlos que él ha vivido casos en que llega el visitador del SAT a la empresa, pregunta por alguien y la secretaria dice, no, pues no hay nadie. Pues un contador o un asistente, no hay nadie. Ah, entonces, ¿no me pueden atender? No, venga mañana. Pues resulta que no van. No van y cuando regresan en su bitácora que entregan de trabajo, especifican que el causante se opuso al ejercicio de las facultades de comprobación. Fíjate hasta dónde tiene que llegar la comunicación que tengas dentro de tu empresa. Adicionalmente a las áreas que vimos en la lámina anterior, debes de tener una notificación y que tu personal, desde la vigilancia a la secretaria, sepa que no debe oponerse al ejercicio de las facultades de comprobación. Pueden ser X, eso ya lo saben los contadores, pero si no es atendido, viene el reporte de inmediato y en otro día ya están
suspendidos del padrón de importadores. El no atender requerimientos dentro de las facultades de comprobación contempladas en el artículo 42, también ya lo comentamos anteriormente. Alguien recibe la notificación, la guarda, se va de vacaciones, se cumple el plazo para atender el requerimiento en tiempo y forma y proceden a la cancelación. Después, la reincorporación es todo un tema. Si pasa por segunda ocasión, en forma automática lo hacen, ya ni te avisan. Por presentar documentación falsa. No dice, aquí no dice ni cuándo, ni en qué momento, ni qué tipo de documento. Pero cuando llegan a una visita de verificación, recordando, nosotros acabamos de vivir con un cliente que atendió una visita del SAT en sus operaciones de comercio exterior y después de meses de revisarle, revisaron los pedimentos, la operación y también revisaron sus inventarios de nacionales de extranjeros, le revisaron las regularizaciones, el anexo 24, el anexo 31, que son las operaciones de comercio exterior que nosotros manejamos con mucho cuidado. Importamos correctamente, hacemos los consolidados cada semana y vamos cumpliendo con nuestra obligación como agentes aduanales y entonces de esa forma nosotros también blindamos a nuestro cliente. Ayer de la industria automotriz y ayer me comentaba, ya se fueron los visitadores y no encontraron nada. Entonces te da la idea de que llevar el control de cada una de estas causales tiene un beneficio muy grande. Que tu cadena de suministro, que tu cadena de valor tenga continuidad, que esa cuarta milla, como lo hemos dicho, se cumpla en tiempo y forma. Adelante. No presentación de declaraciones de impuestos federales. Aquí tenemos todas las que ustedes y sus contadores conocen. Tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos las declaraciones anuales, las declaraciones mensuales, las declaraciones provisionales y hasta las voluntarias. Todas deben de cumplirlo. Fíjate cómo aquí tienes la oportunidad de reportar a tu área contable la responsabilidad que tienen. No llevar control, registros, inventarios o medios de control. Aquí ya estamos pasando al área del almacén, al área de producción, que tengan debidamente separados la mercancía de importación de la mercancía de exportación. De repente nos encontramos con alguna eventualidad con algunos importadores que han comentado que vamos conociendo en el transcurso de ofrecer nuestro servicio como agentes aduanales y me dicen, oye, fíjate que importé 2 máquinas, pero en mi anexo 24 reporté al SAT 3 máquinas. ¿Tengo o no tengo problema? ¿O lo corrijo? ¿O dejo que transcurra el tiempo y no hago nada? A ver qué hago. ¿No? O hay otro que muy acomedidamente le dice, pues corrígelo, acude al método Vilchis. ¿Se acuerdan cuál es el método Vilchis? Al vil chilazo. Y entonces le mueven y al final no le van a cuadrar los números. El SAT ahora ya se da cuenta porque toda esa información la suben tu área de producción en algún medio de control y lo tiene que reportar el contador al SAT. Entonces, debe de coincidirte al 100%, como nos acaba de suceder con esta empresa, que tiene robots, tiene máquinas, tiene prensas, tiene fresas, y todo lo tenía correctamente identificado, porque hace algún tiempo nos dijo, oye, ¿qué hacemos con el activo fijo? Y Carlos les decía, identifícalos para que cuando tengas una visita, y pues ahora que lo revisaron, el activo fijo lo tenía bien identificado, y el SAT se tuvo que retirar el día de ayer, y ya le dieron el acta de conclusión, y todos estamos muy contentos por el trabajo hecho. Esta empresa dándonos las gracias y nosotros por la oportunidad que nos dan
de protegerlos y blindar su operación a través de nuestra actividad aduanera. Que el importe de ingresos sea inferior al 30% del valor de las importaciones realizadas durante el mismo. Quiere decir que, pues, si tú vas a importar $100,000, pues tu operación será por $100,000. No puede ser por menos, porque el SAT se da cuenta de ese registro. El otro, encontrarse publicado en el listado definitivo en términos del artículo 69B. ¿Ya saben qué es ese listado? Es el listado que aparece en el diario oficial de las empresas que tienen algún incumplimiento y están reportadas, y hoy día es importante que cheques que tu proveedor de servicios lleve un registro. Nosotros como agentes aduanales también en la operación periódicamente estamos revisando nuestra área contable, que en nuestros registros aparezca toda la contabilidad y todos los detalles fiscales debidamente cubiertos. Porque hoy en día también hay empresas muy sensibles que te van a revisar cada año. Entonces, blinda tu operación, comunícale a tu área contable que esté revisando periódicamente este listado para que no te vayas a llevar ninguna sorpresa. Quiero decirles que en esta parte te das cuenta que no solamente eres comercio exterior, eres finanzas, eres administración, eres almacén. Toda la operación pasa por tus manos. ¿Cómo vas a proteger a tu empresa? ¿Cómo le vas a ayudar a cada uno de ellos? Esto lo compartiré en la siguiente parte de mi presentación. Quédense con esa lámina donde están los círculos de su empresa y continuamos. Adelante, Nayeli. Gracias, licenciado. El segundo conferencista para hoy es el licenciado Carlos Patiño, gerente corporativo, jurídico y comercial de Ocampo Grupo Aduanal. El licenciado Patiño cuenta con 32 años de experiencia en comercio internacional y aduanas, abarcando diversos campos como son tráfico, clasificación arancelaria, glosa y operaciones. Está acreditado ante el SAT como mandatario del agente aduanal. El licenciado Patiño gusta compartir sus conocimientos dentro y fuera de la agencia aduanal, formando nuevas generaciones de profesionistas en Ocampo Grupo Aduanal. Para nuestros clientes, ha impartido más de 25 conferencias virtuales entre el año 2020 y 2021. De 2016 a 2019, ha dado conferencias presenciales a las cámaras empresariales de Guadalajara y Tlaxcala, así como a empresas de la región Bajío y la Ciudad de México. Actualmente, el licenciado Carlos Patiño es uno de nuestros conferencistas estelares en este tu espacio de Amigo de los Miércoles. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Nayeli. Muy amable, amigos de los miércoles. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, aportando un granito de arena para todos los actores de comercio exterior y sobre todo comentar, como bien lo expuso el licenciado Luis Ismari, casos concretos que realmente nos ayudan a retroalimentar nuestro día a día, ¿no? En realidad lo que necesitamos nosotros es intercambiar esa cantidad de experiencias y que lo hacemos a través de la práctica. En realidad nuestra intención en todos estos cursos, charlas de amigos de los miércoles, es proporcionarle a todos nuestros amigos de los miércoles precisamente estas herramientas en las cuales ellos puedan, ustedes puedan digerirlas con facilidad y sobre todo compartirlas en sus diferentes áreas. Ya Luis Ismari les expuso que, bueno, el compliance en realidad es la persona que va a estar involucrada con las diferentes áreas, pertenece a cada una de ellas en una parte proporcional, pero lo más importante es que pueda interactuar con ellas y compartirles este material. Generalmente, por ejemplo, ya dividieron las 46 causales de una manera muy práctica en causales corporativas, en causales de operación, en causales de créditos fiscales, que es la parte que me toca exponer, pero en realidad es precisamente para que de alguna manera ustedes puedan con facilidad identificarlas sin mayor tema.
Y una de ellas es justamente la de la fracción 18ª y la 9ª, que hablamos de los créditos fiscales. Estos créditos fiscales pueden ser no únicamente de aduanas, por eso es importante la participación de ustedes y la interactuar con la parte financiera o contable, de poder revisar que no haya créditos, ya sea de aduanas o sea fiscales por presentación de declaraciones, errores, omisiones, etcétera. Y la única manera es estar en contacto con el contador. ¿Cuál es la manera que pudiéramos revisarlo nosotros en el área de comercio exterior? Por ejemplo, en cualquier empresa, ya sea persona física o persona moral, lo que nosotros le solicitamos al contador, porque normalmente la e-firma, pues es muy celosa de compartirse y la única persona que la tiene es o el director general o el contador en este sentido. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues solicitarle al contador su ayuda para efecto de podernos compartir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Este documento nos va a ayudar y nos va a guiar a poder revisar que no exista algún crédito fiscal que esté pendiente de un seguimiento o de un pago o de un recurso de interposición, etcétera. Entonces es importante saberlo. ¿Qué sucede en esta causal de suspensión de las que les acabo de hablar? Bueno, cuando estos créditos ya están en firme, que no nos dimos cuenta porque muchas de las veces nos ha pasado con diferentes clientes que a veces no revisan el buzón tributario o no revisan si la opinión del cumplimiento está en positivo. Y cuando ya les llega esta opinión negativa, ya tienen un tema del crédito. No importa el monto, no se trata, pero en el caso de las causales de suspensión es que sea por más de 100,000 pesos. Estamos hablando de quizá un procedimiento administrativo no seguido, quizá de un procedimiento que se interpuso un recurso de apelación a pero no concluyeron. Eso sucede mucho tanto con los abogados como con los contadores que piensan que ya el que les hayan dado una resolución positiva significa que ya lo ganaron, pero acuérdense que la autoridad tiene un plazo también para interponer y apelar esa resolución de la autoridad y poder volver a aportar pruebas para poder continuar con este crédito en firme. Entonces tengan mucho cuidado con eso y por supuesto cuando se deriva en la parte de comercio exterior de la omisión, por supuesto, de contribuciones anterior, por favor, Robert. Se deriva de una omisión de contribuciones en las cuales puede ser por más de 100,000 pesos, ya sea en cuota compensatoria o de IGI, de DTA o de IVA. Esas son las contribuciones que las cuales amerita una suspensión en el padrón de importadores. Adelante, Roberto, gracias. Entonces, prácticamente estas causales ahora las hemos dividido en diferentes escenarios. Hoy estamos hablando en este momento de las causales operativas y son las exportaciones no efectuadas en la fracción 25ª, en la cual te establece que si hay exportaciones que no las realizaste, también es una causa de suspensión al padrón. Otro tema que también es una causa de suspensión, pero también ampara también la parte penal, es no declarar las marcas en términos de la fracción 16ª de estas causales de suspensión, que nos pasa seguido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta ahí? Bueno, pues en realidad tenemos que tener un contacto directo con nuestro proveedor y sobre todo conocer los materiales. Por eso Luis exponía con ustedes que es importante que tengamos esa conexión con los diferentes departamentos, inclusive producción, porque a veces nosotros en la parte, digamos, operativa, no vemos al 100% los artículos o las mercancías que nos mandan hasta que en tanto llega al almacén y muchas veces no acudimos ni al almacén. Puede ser que nos ha sucedido en la práctica que llegan cables con marcas registradas que no tienen nada que ver con el proceso de ese material en el proceso productivo, sin embargo viene con marcas y es un agravante no declarar las marcas dependiendo de cómo se determine la fracción y cómo venga presentado el despacho aduanero. Y en la parte de los documentos de operaciones de comercio exterior, por supuesto es no contar con los documentos
que amparan la legal estancia de introducción a territorio nacional de esas mercancías, o alterar los registros o los documentos. Me acuerdo mucho que hace muchos años éramos magos del maquillaje con los certificados de origen. La verdad, la mayor parte de la gente alteraba eso, pero todo entró con la ventanilla única y es imposible el poder de alguna manera hacer alguna alteración de esto y no es recomendable por los mismos mecanismos que explicaba Luis Ismari, en el sentido de que ya la autoridad con un simple clic puede determinar de forma muy concreta y objetiva cuáles son las diferencias. Acuérdense que en facultades de comprobación lo comentamos, las facultades de comprobación ya no van, ¿qué van a tomar de esa empresa, de ese RFC? Ya van con una guía de saber por dónde está el problema para ir de forma objetiva y descubrir de manera documental esa situación. Ahora, en cuanto a los proveedores y compradores, cuando el proveedor sea falso o inexistente, realmente es difícil, pero aquí hay que desarrollar a los proveedores con la finalidad de conocerlos, conocer su ubicación, en dónde están sus oficinas, si está la planta, para efecto de poder declarar adecuadamente tanto el nombre completo como el domicilio. Y más aquellos importadores que de alguna manera manejan regulaciones y restricciones como son certificados de normas, como son autorizaciones de COFEPRIS, registros sanitarios, porque de ahí depende un problema grave. Fíjense que algo importante que hemos detectado es que cuando no nos pasa, no nos preocupa absolutamente nada, pero no eso no quiere decir que no estamos sujetos a ser, a exceptuarnos de algún susto que nos den por no cumplir con estas, de alguna forma, cláusulas o condiciones de causales de suspensión y que debemos de checarlos. Por eso es importante tener el desarrollo de sus proveedores, el domicilio, su nombre completo, las marcas, como lo hemos hablado, y sobre todo que lo tengamos bien identificado y desarrollado para no tener problemas ni sorpresas en la aduana. La suspensión o cancelación de las licencias o autorizaciones, claro, cuando nos dan una autorización para importar productos radioactivos o nucleares, obviamente debemos de cuidar que no estén suspendidos esas autorizaciones, ni tampoco para los cigarros, ni para importar a través de una marca registrada en el anexo 11 de la resolución miscelánea fiscal. O sea, todos estos detallitos que de alguna manera están gráficos en estas láminas, es cuestión de que los razonemos y hagamos una investigación sobre el sector. Yo siempre les he recomendado a los clientes que conozcamos el objeto social de la empresa a la cual trabajamos para poder ubicar de alguna manera a qué se dedica nuestra empresa, cuáles son el tipo de materiales, tener su base de datos de las fracciones arancelarias para poder conocer las regulaciones que debo de cumplir. Hoy con tantos cambios que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, en la cual han quitado las cartas de las normas, en las cuales han incrementado el tema a través de medios electrónicos, como bien lo decía Luis Ismari, de manera abrupta, nos han motivado a un cambio muy fuerte y nos tenemos que adaptar. De hecho, los certificados de cumplimiento con las normas, generalmente cuando se va a despachar, los certificados no están subidos en la plataforma del SAT y es muy común que eso suceda. Los que manejan esos certificados, es recomendable para evitar sorpresa que revisen que esos certificados ya estén subidos en la plataforma a través de SOIA, de la plataforma SOIA, donde aparecerá activo ese certificado. Son tips que de alguna manera son necesarios que ustedes los conozcan, ya que de lo contrario nos vamos a encontrar con sorpresas que nos van a amargar nuestra operación del día a día y sobre todo que de alguna manera nos va a ocasionar, como bien decía nuestro director hace un rato en la presentación, puede causar de alguna manera daño económico como almacenajes, demoras, pero hemos tenido casos que ha llegado hasta el abandono, hasta la pérdida del contenedor, que todo eso es platicado de forma verídica, es platicado porque ha pasado
y obviamente la naviera no va a querer perder las demoras y dice, bueno, no las pago, que se quede la mercancía ahí, pero bueno, al final del día le hacen pagar las demoras o mínimo la compra del contenedor y perder la mercancía. Y ya en la actualidad, debido a la saturación que hay en los puertos, nos hemos encontrado también con el tema de que para poder desconsolidar una mercancía en algún almacén, nos piden una garantía para el pago de los almacenajes, porque la mayor parte de las mercancías que llegan a desconsolidarse, ya sabe la terminal que muy probablemente las dejen en abandono y ellos, pues su negocio es en las terminales el cobro de almacenajes y realización de maniobras, cobro de custodia y manejo, pero al final no les interesa tener mercancía en abandono y muchas de las veces, además de que los almacenes están saturados, también es muy difícil que nos otorguen el espacio para la desconsolidación. Entonces se nos vuelve un problema, además del abandono de la mercancía, el costo del contenedor, el pago de las demoras, y bueno, es un tema de nunca acabar. Entonces tengan mucho cuidado, el blindar su operación para el conocer cada una de las causales de suspensión es con el objeto de que ustedes hagan entender a los actores involucrados de la importancia que tiene cada uno, hasta en la simple declaración federal que tengan que hacer y que están obligados a hacerlo y no lo hacen. Nos ha pasado también en casos muy sencillos. Estábamos la vez pasada en una empresa papelera y era un grupo de empresas, las cuales estábamos hablando de las causales de suspensión. Y esto viene a la memoria porque son anécdotas reales donde yo les decía, tengan mucho cuidado, ahorita viene la declaración anual, ¿no? Donde en el mes de marzo y abril se presenta, yo no recuerdo si era abril o mayo, pero tuvimos un caso particular de que en el ejercicio, en la declaración, en lugar de ponerle 2021, por decir un ejemplo, porque corresponde a ese ejercicio fiscal, pues estamos acostumbrados a poner la fecha de hoy y le pusieron 2022, por decir un ejemplo. Y eso fue suficiente para que la autoridad no reconociera esa declaración y bajara del padrón a esa empresa. Entonces yo noté que más de una persona se levantó muy angustiada y se fue. Estaban dentro de la misma empresa todos los contadores de las diferentes empresas del grupo. Y luego se levantó otro, como 3 personas sin exagerar. Ya llegó el contador, se sienta, yo estaba a un lado de él. Digo, ¿todo bien este contador? Sí. Digo, ¿qué pasó? Dice, pues yo les quiero comentar que efectivamente tenía la duda de si no declaré 2021, que es el caso del ejemplo que les estoy dando, y les haya puesto 2022, porque es muy normal que uno está en el día a día y eso sucede. Entonces tengan mucho cuidado, por eso es importante que compartan este material con el área de finanzas, con el contador, con el área de producción, que tengan pláticas inductivas para que de alguna manera ellos puedan conocer el alcance de alguna falta de cumplimiento o falta de alguna situación que no se declaró, que no se cumplió, que en fin, una omisión. Todo esto lo tenemos que comprender para efecto de poderlo comprender y además compartir. La siguiente lámina, por favor, Robert. Bien, pues ahí tenemos también, seguimos con las causales operativas y pues los tránsitos, generalmente los tránsitos internos o internacionales son de muy poco uso dependiendo de la situación geográfica donde se encuentren, pero generalmente el hecho de no hacer el cierre de los tránsitos en la apertura, por ejemplo, un Manzanillo, Aduana México, Pantaco como la conocemos, que no se haga el cierre de esos pedimentos. Generalmente cuando recolectamos los tránsitos o los pedimentos de tránsitos en la sección o en la garita de la aduana, nos lo permiten para poderlos modular y ya o ya no los entregan modulados para poder seguir con el trámite del despacho aduanero. Y como les decía Luis Ismari, bueno, una de las causas penales es justamente infringir la propiedad industrial o derechos de autor que está en la causal 24ª de esta regla 133, que se publicó en el Diario Oficial el 24 de diciembre del 2021. Es importante, se ha venido publicando una serie de anexos que corresponden a la propia resolución
y que nosotros como actores de comercio exterior, en el rol que estemos jugando en este momento, debemos de conocerlas y tenerlas muy presentes para poder tener una buena actuación en nuestro reporte del día a día. Asimismo, no efectuar operaciones de comercio exterior por más de 12 meses. Ahí es un tema que generalmente semana tras semana la autoridad, que en este caso tenemos entendido que ya va ya va a pertenecer el padrón de importadores y exportadores justamente a la nueva Agencia de Aduanas México. Es decir, que ellos van a controlar esta operación porque ellos están ya a cargo de todas las aduanas, es algo importante que ustedes ya seguramente conocen y que entró a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, el simple hecho de que yo no tenga operaciones en los 12 meses anteriores, en términos de la fracción cuarta de estos causales de suspensión, me van a dar de baja. Es importante que cuando nosotros estemos al día a día, tengamos el registro del padrón, cuándo lo efectuamos y cuándo fue nuestra última operación de comercio exterior, para efecto de no tener este susto de cuando ya me diga mi director, oye, hay que traer un contenedor y resulta ser que ya estamos en el mes 11, nada nos garantiza que el hecho de que yo haga una validación en el mes 11 de una operación de alguna manera simulada para efecto de revisar el padrón, no significa que si se tarda un mes en arribar ese contenedor por la producción, por navegar, por lo que sea, y al momento de validar el pedimento puedo tener yo ya suspendido el padrón de importadores, que es importante que lo hagamos. Asimismo, también el hecho de la cancelación del programa por incumplimiento en términos de la suspensión indicada en la 35ª, o que no cuentas con otro programa, o que la inscripción se haya realizado de conformidad con la regla 132 y posteriormente a la obtención del programa, también efectivamente te van a cancelar del padrón de importadores. Y otra cosa, no tener mercancías en domicilios registrados, es importante saberlo, en la 34ª lo establece. ¿Se acuerdan que Luis les exponía en la parte corporativa? Nos pasa muy seguido, y estos comentarios son realmente muy importantes porque la gente da de alta, o el contador, el domicilio fiscal donde van a estar sus actividades, y creen que porque tienen ya un contrato con un almacén general de depósito donde van a meter mercancías a depósito fiscal o donde van a hacer su centro de distribución, consideran que es necesario. Luis les comentó que hay que dar de alta o aperturar ese establecimiento porque tienen mercancías de comercio exterior. Nos pasó el año pasado con una empresa muy grande, en la cual hizo un cambio de domicilio, y además de eso, ellos sabían que de alguna forma la mercancía no la tenían en el World Trade Center, por decir un ejemplo. Ahí es muy común, y lo que dice Luis es un hecho que refuerza este comentario. Ellos, a través de la simple lógica o el simple sentido común, revisan que están en el piso 40 del World Trade Center, pero obviamente ahí llegan 10 contenedores, pues no, obviamente algo está pasando. Por eso les decía que las facultades de comprobación no son el simple hecho de decir, pues voy a ver qué agarro con este RFC, sino ellos les dan un seguimiento, decir, oye, ¿cómo es posible que esta empresa esté en un buen lugar, World Trade Center, piso 40, y este mes trajo 10 contenedores, pero no tiene registrado ninguna apertura de establecimiento donde descarguen? Dudo mucho que un contenedor lo suban al piso 40, es decir, y 10 contenedores y bajarlos, no, algo está mal. Y efectivamente, por fortuna, unos días antes me había llamado que le había llegado esta notificación y dio de alta esa situación. Pudo haberlo arreglado, lo arregló más bien, pero hay veces que no se arregla, y entonces esa es una causal de suspensión. Y no contar con una infraestructura para efectuar procesos declarados, eso pasa mucho en los padrones sectoriales. A veces son dos personas las que aparecen en la acta constitutiva, y no tienen ningún contrato con contratación de personal, ni mucho menos tienen registrados trabajadores para realizar las actividades.
Entonces, precisamente la que está en la 34ª es una causal de suspensión donde no demuestran que solamente con 2 personas van a hacer una distribución completa, etiquetado o incluso hasta fabricación de cuando importan materia prima. Entonces es muy importante que ustedes revisen, por eso les digo que conozcan bien el tema de la empresa y conozcan cada uno la trazabilidad que lleva para poder entender y poder hacer, ahora sí que ser un buen compliance de blindar el padrón de importadores y exportadores. La siguiente, Robert, por favor. Seguimos con las causales de operativas. Estábamos justamente diciendo, oye, pues es que me suspendieron del padrón, pues qué mala suerte, pero ¿cuál fue la causal por la cual te suspendieron? Bueno, no presenté una declaración. Entonces, ya la estoy arreglando, pero el hecho de que una empresa hermana o incluso una comercializadora le permita a una empresa en la cual se encuentra suspendida efectuar sus operaciones de comercio exterior. Esto, hay empresas que se la juegan, pues yo me la juego porque no voy a perder el contenedor y la autoridad, hemos tenido casos, siendo muy claros, que no se ha dado cuenta en ese momento, pero la causal está ahí. Acuérdense que hemos visto a través de diferentes pláticas que si la autoridad ejerciera de manera puntual y de forma cabal cada una de toda la gama en leyes que nos limitan o nos permiten hacer ciertas cosas, pues estaría parada la industria. Sin embargo, está la causal y por eso les decía, el día que les toque no se encuentren sorprendidos porque ahí está la causal que le permitan de una empresa a otra el poder efectuar con su padrón la importación de las mercancías. Ahora, tener un mismo representante socio accionista con cancelación o desvirtuada, es decir, aquí nosotros en el registro público de la propiedad, todas las actas o todas las actas de las empresas se van a un registro público de la propiedad. Ahí se manifiesta todo lo que viene en esa acta constitutiva y el SAT tiene todos los registros de los representantes. Anteriormente lo que se hacía es que abrían otra empresa, el mismo representante socio accionista, y porque le habían cancelado la anterior. Entonces, el simple hecho de que la puedan detectar, bueno, pues a través del representante tienen los registros el Servicio de Administración Tributario, donde se van a dar cuenta de estas situaciones. Si en reconocimiento aduanero o en verificación, las famosas OBT, verificación en transportes, se detectan en términos de la fracción 32ª armas, narcóticos, mercancías prohibidas, no cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias, o que venga dinero o documentos por cobrar superiores a equivalente a $30,000 en la entrada o salida del país, que es la fracción 33ª, también es una causal de suspensión. Todo este tema, pues a veces se nos va de las manos, por eso es importante conocer a nuestros proveedores, tener un seguimiento con el proveedor, el desarrollar al proveedor sin mayor tema y poderlo controlar esta situación. Siguiente, por favor, Robert. Siguiente, Robert, por favor. Ahí estamos. En relación a las causales operativas, como ustedes se darán cuenta, son bastantes. En el caso de la valoración de las mercancías que está en la causal 20, sea con un valor inferior al 50% o más, que es la famosa subvaluación. Si la autoridad presume específicamente que existe subvaluación con un precio inferior al 50%, esta causal se da dentro de los periodos de 90 días antes o 90 días después, como establece la ley aduanera. Es una causal de suspensión. Hay que vigilar también muy bien los precios, porque a veces nos ha pasado con clientes que dentro de la misma factura, el mismo artículo de la misma fracción, pero en diferentes condiciones o características, resulta que el valor está por abajo de más de un 50%. Pero obviamente tenemos que conocerlos, por eso les digo que hay que conocer la trazabilidad, el objeto social, el tipo de mercancías que importamos para efecto de evitar estas sorpresas y antes de que se traigan, poderlas separar, si es que fue el caso, porque a partir de eso que nos sucedió, sugerimos al cliente que no las trajera dentro del mismo contenedor o con un periodo de diferencia
para que no en el mismo artículo se diera. Y todo es porque la autoridad en investigación aduanera no se da cuenta de la mercancía. Ellos no saben si la mercancía es de plástico, es de baquelita, es lo que sea. Ellos con que vean el valor y la fracción indebidamente hacen la suspensión y le levantan un procedimiento por subvaluación de mercancía. Y obviamente si en reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación se detectan mercancías marcadas con países que exportan en condiciones de qué, pues de cuotas compensatorias, de prácticas desleales, obviamente también es una causal de suspensión, ya son menos, pero no quiere decir que no existan. Asimismo, si la clasificación en el reconocimiento aduanero determina una fracción arancelaria diferente y esa fracción le falta la regulación o restricción, es una causal de suspensión también, igual que una omisión de cuota compensatoria, como decíamos en la fracción 31ª, y también se haya incumplido un aviso de actividad vulnerable, que también es importante destacar ahí, que también tenemos ciertos procedimientos para una actividad vulnerable, como son los horarios para efectuar los despachos de estas mercancías vulnerables. En las aduanas existe dentro de la resolución que hay ciertos horarios para poder efectuar el despacho de las mercancías y tenemos que conocerlo. También es importante saberlo. Y por supuesto, en calzado, textil y confección, no presentar los avisos o presentar los avisos incorrectos. La verdad hay digamos, un criterio que debemos de seguir en los textiles, en las confecciones y en el calzado para que podamos avalar tanto el precio unitario como el valor total de estos avisos que se presentan para poder efectuar el despacho aduanero de las mercancías. Y bien, como bien dice el anexo 31 en la fracción 15ª, no transmitir del anexo 31 la información necesaria que nos solicitan. Es importante saberlo porque al final del día, pues es una causal de suspensión. Todo esto que hemos venido platicando de manera muy clara, muy objetiva, los invito de verdad a que lo estemos de alguna manera asimilando y trasladarlo, que ahorita en la última parte, el licenciado Luis Ismari les va a dar un tip y un ejercicio para poderlo hacer. Siguiente, por favor, Robert. Entonces, en la exportación, bueno, sigue siendo una causal operativa de suspensión, justamente en los sectores 8 que corresponde a los minerales de hierro y sus concentrados. Si presentamos la documentación incompleta o con inconsistencias o que no están vigentes como lo mencionábamos en la causal anterior de la lámina, obviamente en la exportación es una causal de suspensión. Igual sucede para el sector 9 que es del oro, la plata y el cobre, del apartado B de este anexo 10 que les dio al inicio Luis Ismari, qué tipo de padrones existen. Bueno, pues aquí también es una causal cuando esos procesos productivos y también cuando se incurra en alguna de las causales que se refiere el artículo 84 del reglamento en la fracción 42 específicamente. Y bien, la introducción a depósito fiscal es importante también, por eso les decía, es importante que comprendamos nosotros qué tipo de mercancía estamos trayendo y si está sujeta o no a poderlas mandar a depósito fiscal. ¿Cuáles son aquellas? Las joyas, las armas, los explosivos, los capítulos de la mercancía de los capítulos 50 a 64, que hablamos de textiles, confecciones, calzados, los hidrocarburos y aceros, a que se refiere la regla 459. Estos no están, digamos, están prohibidos mandarlos a depósito fiscal. Pero nos ha pasado, en una ocasión a mí me pasó que efectivamente el depósito fiscal, al almacén de depósito, expidió la carta de cupo con mercancía del capítulo 62 y entonces la aduana lo validó y nos detuvo la mercancía. Ahí afortunadamente, antes de poder efectuar el despacho, se dieron cuenta y nos desistimos de la operación, pero si no es una causal de suspensión y es embargo de mercancías. Siguiente, por favor, Robert. Bien, y como bien decimos, ¿dónde está sustentado? Siempre para que alguien me pueda exigir alguna regulación o restricción o conocimiento, debe estar sustentado pues, en la legislación vigente, que es la ley aduanera en el artículo 59, fracción cuarta, donde habla de la obligación del registro
que se registren las empresas en el padrón de importadores y exportadores. Y en las reglas de carácter general que se publicaron, como les decía, el 24 de diciembre del año 2021, en el título 1 que habla de las disposiciones generales y actos previos al despacho, está el capítulo 1.3 que habla precisamente del padrón de importadores y exportadores, donde ahí está sustentado el marco jurídico de esta exigencia para la gente y los actores de comercio exterior, y está en la regla 133 que habla de las causales de suspensión. De hecho, les invito ahí, habló Luis Ismari también justamente de las excepciones, que es importante conocerlas, también vienen dentro de este mismo título y en el capítulo 1.3 para que vean cuáles son las excepciones y podamos conocer un poquito de todo. Es imposible conocer de todo, pero por lo menos conocer lo que día a día nos está llevando de la mano. Y como les decía en la última lámina, que hasta ahí yo comparto esta presentación, la siguiente, Robert, habla del sustento que habla en la fracción cuarta del artículo 59 de la ley, donde habla la obligación de los importadores para estar inscritos dentro de muchas exigencias. Hablan de la inscripción al padrón de importadores, es en la fracción cuarta, del 144 de la ley aduanera en la fracción 36ª y 84 y 87 del último párrafo del reglamento. Ahí dice específicamente procederá a la suspensión cuando se incumplan las 46 causales de suspensión. La última que metieron, que justamente es declarar con falsedad, es algo complicado porque al final del día, pues no nos determinan en dónde está la falsedad y para determinarlo es complicado. Bueno, pues le comparto el micrófono a Luis Ismari para que continúe con esta dinámica que me pareció muy buena y que ojalá les sea de utilidad. Muchas gracias, amigos de los miércoles, que tengan un excelente día y estamos a sus órdenes. Adelante, Luis. ¿Qué pasa si incurro en una de estas situaciones? Antes de mencionarla, quiero decirles que todos estos cambios y todas estas recomendaciones que damos, tenemos un especialista, como dirían ustedes, tipo TikTok, que cada día pueden ver ustedes una publicación con los cambios publicados justamente, de tal forma que ustedes pueden estar actualizados todo este tiempo. Nuestra especialista TikTok es nuestra joven abogada, Gaby Apolinar. Los invito a que la sigan y la van a pasar bien. ¿Qué pasa si incurro en una de estas situaciones? Bien, pues hoy en día que hablábamos de tanta tecnología, hoy la Administración Central de Investigación Aduanera tiene no una lupa, un microscopio. Y en cuanto tienen conocimiento de que se ha incurrido en algunas de las causales a que se refiere el artículo 84, pues notifican rapidísimo. En 5 días les avisan, les mandan su mensaje y hay que contestarlo. Así que quienes estén inscritos en el padrón de importadores o en su caso, de importadores de sectores específicos, será a través del buzón tributario. Así que el artículo 134 del Código Fiscal es muy específico referente a las obligaciones de los contribuyentes inscritos en el padrón sectorial. Siguiente. Bien, pues ¿qué pasa si incurro? ¿Qué pasa si incurro? Bueno, te voy a dar 5 tips. 1, ahorita estás conociendo, si es que no lo sabías, si ya lo sabías, estás reafirmando
que ya conoces tu marco normativo. Esto que estamos analizando es el marco normativo que nos acaba de mencionar Carlos. ¿Qué pasa si incurro? Pues está suspendido, no está cancelado. Son dos situaciones diferentes. La suspensión puedes solicitar de manera voluntaria que se deje sin efectos esta inscripción. Tienes que solventar toda la causal por la que se dictó la suspensión y solicitas a la CIA tu reincorporación mediante un instructivo de trámite. Quienes hubieran sido suspendidos de cualquiera de los padrones, el normal y el sectorial, por causas que no fueron apreciadas correctamente por la autoridad, se les deja sin efecto. Pero tienes que reclamar, tienes que argumentar si hay errores, como nos dijo alguna vez a Carlos y a mí, un subadministrador, frente a frente, face to face, nos dijo, pues defiéndanse, no es la primera ni la última vez que un causante gana. Entonces, solamente que debes de tener un claro conocimiento de tu marco normativo para contestar esa eventual suspensión. ¿Hay cancelaciones? Sí, por supuesto, hay cancelaciones también. Hay cancelaciones que es lo más drástico que puede pasar y las empresas IMEX que presentan sus reportes, que contestan o que son reincidentes, los suspenden y al suspenderlo les hacen pagar los impuestos de los pedimentos de importación de activo fijo y de todo lo que tengan. Le dan un tiempo y ya no lo reincorporan, simplemente lo suspenden. Entonces, te fijas cómo ahorita sí ya vas teniendo claridad, punto número 1, en tu marco normativo. Siguiente. Aquí está tu marco normativo para solicitar tu reincorporación. Por supuesto, tienes que estar actualizado con tu firma al corriente, tu domicilio fiscal localizado, tu buzón tributario validado y contar por lo menos con un agente aduanal cuya patente se encuentra vigente. Ocampo Grupo Aduanal tiene sus 2 patentes vigentes, la del licenciado Jorge Mercado Campos, Santiago, y el de la licenciada Paloma Rivera Colón. Nosotros, nuestras áreas están checando constantemente que estemos al día, que nuestros agentes aduanales estén al día, y nosotros tenemos blindada nuestra operación y conservación de nuestras patentes a través de nuestras áreas financieras y de operación. Entonces, mínimo debes de tener un agente aduanal cuya patente se encuentre vigente al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales. Siguiente. Ya leímos, no encontrarse en el listado. Siguiente. Hay una ficha ahí muy importante, como dice, revisar ficha de trámite 7, que nos hizo favor de compartir nuestra abogada, la licenciada Apolinar. Siguiente. Ahora sí viene la pregunta. 5 tips. 1, ya conoces tu marco normativo. 2, compara tu realidad. Conoce los puntos ciegos de tu operación de conservación del padrón de importadores. Esto sería tu gestión de riesgo. Vas a implementar algunas decisiones. Vas a comunicar a tus áreas cuáles van a ser las políticas para que cada uno participe en la parte que le corresponde en el blindaje, y tú serás responsable del compliance de cada uno. Ese es el reto, que tú te vuelvas el oficial de cumplimiento y que te estén actualizando. Aquí están esos 5 tips. Ya conoces tu marco normativo, compara con tu realidad y conoce tus puntos ciegos, gestión de riesgos, implementación y toma de decisiones, actualización y políticas. Este análisis de riesgo tiene unas características. ¿Qué estrategia vas a implementar? Ahora sí que, como dicen ustedes, les voy a hacer una breve
recapitulación tipo TikTok de lo que acabamos de hablar. Hablamos de la e-firma, hablamos de la situación fiscal, que ahí están los FDIs, los cambios de domicilio, los precios, las opiniones favorables, el pago de créditos, el listado de empresas con el 69B, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, el inventario de mercancías, diferenciando las mercancías de importación con las de exportación, el estatus de los socios accionistas, el pago de los impuestos federales, la desaparición o cancelación del registro federal de causantes, no registrar domicilios de comercio exterior, oponerse a las facultades de comprobación, no atender requerimientos, toda la información de tu proveedor que esté localizado, no presentar documentación falsa y todo sea reportable. Entonces aquí tienes todos tus expedientes que te van a llevar, ahora sí, a llevar tu análisis de riesgo. Recapitulo y les menciono un poquito qué es un análisis de riesgo. Bueno, un análisis de riesgo también es conocido como una evaluación de riesgo. Esto es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Entonces, por riesgo debemos entender la suma de 3 factores: amenaza, vulnerabilidad e impacto. Una empresa suspendida o en proceso de suspensión o una causal tiene estos 3 factores. Puede ser una amenaza, vulnerable e impacto. La amenaza, bueno, pues es un evento. Es un evento que se puede presentar cuando alguien no presenta alguna declaración. La vulnerabilidad es una circunstancia. A alguien se le pasó presentar una declaración mensual. Es cuando esta amenaza es una circunstancia que se realiza. Y el impacto es el daño o consecuencia resultante de la materialización de la amenaza. Ahora sí, es tu momento. ¿Qué estrategias implementarás para proteger el padrón de importadores y el sectorial de manera interna en tu organización? Vamos a ponderar posibilidad y probabilidad a través de este ejercicio. Escríbanme, por favor, una estrategia que tú vas a implementar para proteger el padrón de importadores en tu empresa. ¿Quiere participar alguien? Lo leo. Estoy aquí esperando. ¿Alguno? ¿Qué estrategia? Colega Carlos, compártame una para los clientes. ¿Qué estrategia vas a implementar? La de la posibilidad y probabilidad. Posibilidad y probabilidad. Muy bien. De que suceda. ¿Algún otro que desee participar? Esta parte, de veras que los invito a participar porque es buena. Les vamos a dar una herramienta de comunicación. Así que, ¿hay algún otro que tenga algún comentario? ¿Qué vas a hacer qué estrategia vas a tener para proteger tu padrón? ¿Alguien más? Sí, Estar al pendiente del buzón tributario. Y eso es fundamental, estar al pendiente del buzón tributario. Esto lo tienen que hacer en la mañana, en la tarde y en la noche tu área de contabilidad, porque ahí van a notificar las causales. Entonces, una revisión diaria del buzón tributario. Otra. Buen día. Si cuentas con padrón sectorial textil, revisar que los precios estén dentro de los precios estimados que menciona la Secretaría de Hacienda. Esa es una medida pensando a futuro, es una medida de conservación y de prevención. Tú puedes tener productos que vas a importar y tienen un precio estimado, entonces tú puedes checar, de acuerdo a tu fracción arancelaria, los productos que tienen ese precio estimado y lo comparas el que está declarado por la autoridad contra el que estás comprando a tu proveedor para saber si tienes tu cuenta aduanera de garantía. Implementación de auditorías internas, gracias Sergio, de acuerdo con el perfil de mi empresa mediante un equipo especializado en Trade Compliance. Por supuesto, mientras está la implementación, porque eso es todo un tema, tú puedes implementar esas auditorías.
¿Alguien más? Bueno, Sí, opinión amigo. del cumplimiento positivo de nuestras empresas. Fíjense que nos hemos dado cuenta que algunas empresas no se dan cuenta y no tienen este positivo hasta que ya no hay remedio más que corregir. Ay, este es buenísimo. Manejar un indicador, que es un índice de desempeño mensual con todas las causales corporativas y administrativas. Rosalinda, qué buen tema y ahorita te vamos a aportar algo para ayudarte. Siempre la opinión positiva, claro, claro, David Sergio. Rosalinda, gracias a ti por participar. ¿Alguien más, perdón? Sí, licenciado Luis, habla Arely, una consulta respecto a la opinión positiva, debe de ser de todos nuestros proveedores que, o sea, que interactúa con la razón social o solo con los proveedores que nos envían materias primas, la opinión positiva. Todos. ¿Todos? Todos, porque cualquier empresa puede estar publicada. Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas. Te va a gustar la continuación, Rosalinda, te va a ayudar muchísimo. Bueno, vámonos a la siguiente estrategia. Gracias por la participación. ¿Hay alguien más que quiera abrir micrófono para pasar al ejercicio? Les prometo que les prometemos que le va a gustar. Listo. Vámonos a la siguiente. ¿Perdón? Disculpe, yo creo que dentro de todo lo que es para prevenir, deberíamos de tener todos como un tipo plan donde todo lo que acaban de decir se esté revisando mensualmente, que se esté realizando, ¿no? Como dicen ustedes, Denise, tipo, te la vamos a dar. Adelante con la siguiente. Ahora sí. ¿Quién quiere participar? Solamente vamos a analizar 10 puntos de las causales de suspensión, pero estaría bueno que practicáramos con alguien que diga, yo participo. ¿Quién quiere participar? Yo participo. Ah, bien, muy bien. A ver, vámonos con la primera. Este es un ejercicio para análisis de riesgo muy sencillo. Y tenemos 3 columnas que ustedes ven a su derecha que dice posible, probable o medio de blindaje. A ver, dime, de acuerdo a tu real entender, ¿qué es posible y qué es probable? Bueno, el primer punto, no cuenten con la e-firma, es probable, o sea, sí se debe contar con la e-firma. Ok, ahora explícame qué significa para ti la palabra posible y la palabra probable para hacer este ejercicio de análisis de riesgo. ¿Para ti qué es O posible? sea, como que le estoy dando pauta que si no cuentan con la e-firma vigente, es posible que sí tenga mi cancelación del padrón y probable, pues también, o cómo está ahí. ¿Quién está de acuerdo en que puede ser lo mismo? ¿Hay alguien que esté de acuerdo Sí, o alguien que no esté de acuerdo? Es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. Posible yo creo que es algo que es más, vaya, que tienes mayor probabilidad de que pase, y probable es algo que pudiera ser, digamos, aleatorio. Ok. Bueno, posible es referente hacia algo es posible o no posible. Todavía no digo nada. Si lo que puede haber, aquí solamente puede haber 2 respuestas, sí o no. La posibilidad recurrente es sí sucede o no sucede. Fíjate bien, si sí sucede y tú dices, ok, ya nos pasó el año anterior que alguien no tenían la e-firma vigente. Yo te platico el caso y reitero el caso de esta empresa de la zona occidente. No sabía las fechas en las cuales se vencía la firma. La anterior administración lo puso de acuerdo a la fecha de cumpleaños, de acuerdo a Navidad, de acuerdo al Día del Amor y la Amistad, muy típico, pero nadie tenía el control y resulta que para noviembre se venció. Para diciembre estaban vencidas firmas, correos y todo lo que puede pasar.
Para este año, ellos dijeron, ¿es posible? ¿Sí o no? Sí, sí es posible. Es probable. La probabilidad se refiere a un porcentaje o partes de un total que puede ser un 45%, las 3/4 partes, 1 entre 12. Son ejemplos exactos. Y lo podemos definir como alta, baja, y entonces decimos que es posible. Aquí, para esta empresa, ¿es posible que lo suspendan del padrón? Fíjate que ya pusieron todos en la misma fecha, en noviembre. ¿Es probable que pueda suceder? Pues sí es probable. Es probable que sucede. ¿Cuál va a ser el medio de blindaje? Muy bien, ahora, te repito la pregunta y ahora haz de cuenta que no tienen la firma de vigente. Ahora sí, dime. El año pasado no la tenían vigente. Ahora dime, ¿para este año es posible, sí o no? ¿Puedes abrir micrófono? Bueno, ¿es posible? Sí. Sí, Claro. Sí es posible. sí es Ahora, posible. ¿es probable? No, no es probable. Porque ya lo corregiste, ¿no? Pues sí. Correcto. Entonces, ¿cuál fue tu medio de blindaje? Tenerla al corriente. Tener al Número corriente uno. mi firma. Otro, Enrique. ¿Estás al Anotar las corriente? fechas de cuando se caduca ahí mismo en nuestra matriz. Por ejemplo, si fuera esta, yo le anotaba la vigencia. Tenía las fechas una vez que ya la renové. Podría Buen ser punto. otro medio de blindaje. Buen punto. Que tus áreas que llevan la fecha lleven un control. Que tú lo sepas como operación no es necesario, pero el que lo tenga que hacer el de contabilidad y finanzas es indispensable. Vamos a ver como que no estuviera todo, para que tengamos el ejercicio. Otra persona, no tenga registrado el correo electrónico para efectos de buzón tributario, que nos acaba de decir el licenciado Naum González. Revisa tu buzón tributario. Ah, pero fíjate que yo no soy una empresa grande que tenga finanzas. Todo lo hace una sola persona. Una persona lleva las firmas, hace la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, se le puede pasar que no esté registrado y actualizado el buzón tributario. ¿Quién quiere contestar? Adelante. Sí es posible que se le pueda pasar que no tenga registrado el buzón tributario. ¿Cómo? Pero si eso es fundamental para el desarrollo de una empresa. ¿Conociste algún caso? ¿Es correcto? Entonces, ¿fue posible, sí o no? Sí, sí fue posible. Ok, ahora, ya le pasó el año pasado, le sucedió el año anterior. ¿Es probable que le vuelva a suceder? No, porque ya lo dieron de alta y mantiene los mensajes, los está viendo periódicamente. Ok. ¿Qué medio Sí de es blindaje vas a poner? probable porque pudo haber, si cambia la persona responsable que lleva ese control, hay una probabilidad de que vuelva a suceder de nuevo. Exacto. Entonces, si nos vamos a una probabilidad, entonces, como son 12 meses, tiene una probabilidad entre 12 que le suceda. Ahí ya medimos la probabilidad. ¿Le puede suceder? Pues sí. ¿Son 12 meses? Sí. ¿Tiene que estar al día de los 12 y revisado? Claro. Entonces, ¿cuál es tu medio de blindaje? Que revise cada mes el área de contabilidad, el área que esté registrado el correo electrónico del buzón tributario. Listo. Vámonos con el tercero. No hubiera presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna obligación fiscal. Esto no pasa en su empresa, pero hipotéticamente vamos a pensar que en otra sí sucede que se les pasó la declaración mensual. Entonces, ya se les pasó una vez hace mucho tiempo. Es posible que suceda y es probable que suceda. ¿Y qué medio de blindaje voy a poner? ¿Alguien más que nos ayude, que quiera participar? Es un momento. Justamente lo que tú comentabas,
en el medio de blindaje necesitamos, como decía el contador Enrique Caro, tener un proceso o un procedimiento donde podamos tener visibilidad con la opinión de cumplimiento, donde ahí te van a indicar si existe alguna situación. Lamentablemente ya es malo porque ahí aparece negativa por no presentar una declaración. Entonces, tener un procedimiento de estar revisando que la opinión 2 veces al mes podamos tener visibilidad si el cumplimiento de las obligaciones se están haciendo al día. Ese sería como medio de blindaje. Claro, tenemos respuestas muy interesantes. Sí, adelante. Sería tener un check-up mensual de todas las obligaciones fiscales. Por supuesto, vas a implementar la automatización del proceso, que lo hagan como alguien contestó. Posible es la amenaza y probable es la vulnerabilidad. Tener un calendario de las fechas de caducidad y un mes antes de la vigencia hacer la renovación. Muy buena observación. Bien. Si ustedes observan, esta idea les va a ayudar a hacer el análisis de riesgo y para hacerlo. Pero como les dije, les tenemos un regalo. Tú tendrías que hacer esta matriz con las 46 causales de suspensión y hay algunas que no te van a afectar. Por ejemplo, la de hidrocarburos. Pues, si eres textil, no te va a afectar. Pero de las 46, alguna te va a afectar. ¿Cuál es tu reto? Que tengas una matriz de este tipo, que tú pongas las 46 causales y tú pongas tu posibilidad, tu probabilidad, tu medio de blindaje y a quién se lo vas a reportar. Para aquella persona que nos escriba, digo porque también hay que poner un reto. Para aquel que nos escriba, le vamos a abreviar el trabajo. El que lo quiera hacer, está perfecto. Adelante, Roberto, con la matriz.